me planteé esta pregunta de nuestro tema, que ahí está en el boletín, porque uno se replantea ciertas cosas con experiencias que vive en la vida. Ustedes saben que yo estoy en un tiempo de replanteo. El Señor ha prolongado mi vida no sé por cuánto tiempo. Doy gracias al Señor de haber salido de una operación también tan difícil, tan a tiempo que fue tomada y que gracias a Dios fue satisfactoria la operación y también la recuperación. Y me planteaba, ¿qué es lo más importante que uno debe hacer en la vida? ¿Cuál es la actividad prioritaria, la especial, la principal, la más importante? Y lógicamente uno va a la palabra de Dios y se da cuenta de que hay una serie de consejos en la palabra de Dios que hace que las personas muy productivas, por ejemplo, pensemos que lo más importante es trabajar. ¿Cierto? El apóstol Pablo dice en la epístola a los Tesalonicenses, el que no trabaja que tampoco coma. Bien clarito, es muy concreto. Dice, debemos producir lo que consumimos. Y el que consume y no produce, no tiene derecho a seguir consumiendo. Bueno, pero no es lo más importante trabajar. Tampoco es lo más importante descansar. Ustedes saben que hay gente que dice aquella famosa canción, hoy es lunes, principio de semana, sería una macana si vamos a laburar. Bueno, esas cosas, ¿no? Entonces hay gente que piensa que lo más importante es descansar en la vida. Hay otros que piensan que lo más importante es disfrutar. Salomón decía, no hay mejor bien para el ser humano que coma, beba y disfrute de las cosas que Dios le ha dado en la vida. Y es cierto que esto es importante, pero no es lo más importante. Algunos piensan que lo más importante es el placer. Hay personas que viven desordenadamente entregadas al placer. Uno puede ver por la televisión la vida desordenada de la gente que piensa en un sexo desenfrenado, en drogas y adicciones, en locuras y delirios. Y piensan que la vida es un placer, no importa si se termina más pronto. Lo importante es comamos y bebamos que mañana moriremos, pero esto no es lo más importante. Algunos son más filosóficos y piensan que lo más importante es razonar, pensar, acumular conocimientos. El gran sabio Salomón decía, por más está investigar y escribir miles de libros, todo es vanidad de vanidades, solo vanidad. Así que no es lo más importante tampoco esto. Algunos piensan que lo más importante es leer la Biblia. Y es importante leer la Biblia, pero no es lo más importante en la vida. Algunos piensan que lo más importante es venir a la iglesia. Y es importante congregarse, pero no es lo más importante. Algunos piensan que rezar o orar es lo más importante. Basta que uno rece, basta que uno ore, pero no es lo más importante. Algunos piensan que servir a Dios es lo más importante, hacer algo por la causa de Dios, enrolarse en algún ministerio, trabajar en algún aspecto de la obra de Dios. Otros piensan que ayudar al prójimo es lo más importante. Y piensan que lo más importante del ser humano es ayudar al necesitado. Todas estas actividades son loables, pero no son lo más importante en la vida. Me quedé pensando en un pasaje. Cuando dos personajes importantes se encontraron frente a frente en un monte desértico, llamado el Monte de la Tentación. Allí estaba el león rugiente, Satanás, y frente a él, debilitado por 40 días de ayuno y de oración, estaba el león de la tribu de Judá, nuestro Señor Jesucristo. Satanás no le planteó al Señor Jesucristo sino lo más importante. Después que apeló a sus necesidades físicas y Jesús le dijo, no con solo pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Después que lo tentó para que usara de la espectacularidad para iniciar su ministerio, Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Satanás fue a lo más importante. Y lo más importante no era plantearle al Señor Jesús algún arreglo, alguna tranza. ¿Qué te parece si somos socios en esto? ¿Qué te parece si compartimos? Vos sos el Hijo de Dios,
yo soy uno de los principales ángeles creados por Dios. No, Satanás fue a lo más importante. Le mostró rápidamente, como si fuera en una película, todos los grandes imperios y reinos de la tierra. El imperio griego, que ya estaba en decadencia, el imperio romano, que estaba en pleno auge, los mandarines chinos en el oriente, los grandes imperios precolombinos aquí en América, etc. Le mostró todo y le dijo una sola frase: todo esto te lo doy si haces lo más importante para mí, si te postrás delante de mí y me adorás. Y el Señor Jesucristo respondió esta frase que está clara en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 4, cuando Jesús dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, y esto es lo más importante de todo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Tremenda palabra, ¿eh? La Biblia está llena de una actividad que es prioritaria: la adoración. Algo que los seres humanos tal vez hemos olvidado, hemos descuidado, pero que es lo más importante. Cuando nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 4 de San Juan, se encuentra con la mujer samaritana, Él dice estas palabras: mira, mujer, viene la hora, y ya llegó esa hora, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca, Dios busca que lo adoren tales adoradores. Dios es espíritu, y es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad. El Señor dijo: Dios busca y es necesario. Dios busca y es prioritario. La actividad más importante del ser humano sobre la tierra es trascender de sus limitaciones físicas y reconocer al Ser Supremo, Todopoderoso, y adorarlo. ¿Qué significa adoración? En el diccionario hay 3 explicaciones distintas de la palabra adoración. La primera dice simplemente honrar a Dios. La segunda dice reverenciar con mucho honor a un ser considerado divino. Ustedes saben que hay personas que reverencian con mucho honor a ciertos seres que existieron o que tal vez no existieron y son producto de la fantasía popular, porque nadie sabe si el Gauchito Gil existió de verdad, Antonio Gil, pero de todos modos hay gente que lo reconoce como algo divino y lo adora y le rinde mucho honor. Y la tercera explicación de la palabra adoración es lo que normalmente escuchábamos en los viejos boleros, casi todos escritos por mexicanos famosos, que significa amar muchísimo a alguien y rendirse a ese ser humano en una actitud de adoración. Bien, ¿qué significa el verbo adorar? El verbo adorar es un acto de devoción y a la vez entrega. Nadie puede adorar sin devoción y sin entrega. A la vez también es de sumisión y de rendición total al ser adorado, declarando pertenencia y obediencia. Nadie puede adorar a alguien a quien no pertenece. Sus sentimientos pertenecen. Ama a quien adora y obedece a quien adora. Adorar es un acto supremo del ser humano. Casi no hay otro acto que pueda sobrepasar este verbo adorar, porque significa, como leemos allí, devoción, entrega, sumisión, rendición total, pertenencia, obediencia a quien se adora. Por lo que
prácticamente fuera de Dios no hay nadie a quien se pueda adorar. Sería peligroso adorar a alguien que no sea Dios. Por lo tanto, esta práctica, en primer punto, de la adoración, es una práctica prioritaria, es muy antigua y la Biblia dice que jamás se extinguirá. Ustedes saben que los patriarcas, aquellos hombres que vivieron en la época primitiva, como Job, por ejemplo, uno de los más antiguos libros de la Biblia, él dice que siempre que él tenía el impacto de alguna noticia o de algo, él adoraba a Dios. Él adoraba a Dios continuamente. Lo adoraba al amanecer, lo adoraba al promediar el día. Era el último acto en la noche adorar a Dios antes de entregarse al descanso. Cuando él recibió el impacto de que todos sus animales murieron y fueron saqueados, que sus pertenencias se desplomaron, que sus hijos murieron, dice que Job se levantó, rapó su cabeza en señal de angustia y adoró a Dios. Y dijo aquellas palabras tan inteligentes: ¿recibiremos solo lo bueno de Dios y no recibiremos lo malo? Dios es el que da y Dios es el que quita. Bendito sea el Señor. Tremenda la fe de Job. Adoró en circunstancias muy difíciles. Abraham también adoró cuando iba con su hijo Isaac y se dirigió a un monte con una palabra bien clara en sus labios: iremos hasta allí, adoraremos a Dios y regresaremos juntos. No era muy corto el camino, 3 días caminaron para ir a un monte a adorar a Dios. Lo cual significa que para Abraham era una actividad prioritaria y principal adorar a Dios. Valía la pena caminar 3 días y 3 noches para llegar a un lugar donde había establecido ya el encuentro con Dios para adorarle. ¿Saben ustedes que en la antigüedad también vemos tantos ejemplos de adoración a Dios? Por ejemplo, Jacob, que adoró tantas veces a Dios, dice que cuando ya estaba en momento final de su vida, dice Hebreos 11, dice que por la fe él bendijo a sus 12 hijos, una larga bendición a cada uno, y luego se sentó sobre la cama y como acto final antes de partir y de morir, pidió su bastón y al apoyarse sobre su bastón adoró a Dios y cerró sus ojos. Fue lo último que hizo aquí en la tierra. Ese patriarca Moisés subió muchas veces al monte y se encontró con Dios. Cayó postrado en su presencia. La gloria de Dios se impregnó en su rostro. Volvía con el rostro resplandeciente con destellos de luz, porque había adorado a Dios. Y cuando Dios se presentaba en medio del campamento en el desierto, y Moisés se inclinaba para adorar a Dios mirando al tabernáculo, dice que los israelitas salían a la puerta de su carpa cada uno y adoraba a Dios. La adoración era algo importante para el pueblo de Israel. Cuando Josué iba a tomar la ciudad de Jericó, tuvo una visión al amanecer de un príncipe celestial, de un ángel, en el camino de su conquista. Y dice que se postró y adoró a Dios. David fue un hombre que practicó la adoración. Los salmos están impregnados de adoración. Dice: me levantaré muy de mañana, me presentaré delante de Dios y esperaré en su presencia. Adoraré al Altísimo. David promediaba el día y adoraba a Dios, y aún dice en las noches, sobre su cama cuando se despertaba, adoraba a Dios. Tenía como algo prioritario adorar a Dios. La mayoría de sus canciones y poesías fueron dirigidas a la magnificencia y al poder de Dios. El profeta Miqueas decía: ¿con qué me presentaré delante de Dios y lo adoraré? Y también ustedes saben que la iglesia primitiva se reunía para adorar a Dios y que cuando nuestros ojos se cierren aquí en la tierra, en el cielo la actividad prioritaria será adorar a Dios. La Biblia describe en el libro de Apocalipsis
los 4 seres vivientes que agitan sus alas para promover la alabanza, el ruido estridente de las trompetas celestiales y el arpegio de las arpas, hasta que ellos bajan sus alas y se produce un gran silencio en el cielo. Y si la alabanza es ruidosa y estrepitosa, la adoración es sublime y silenciosa. Y se inclinan todos ante el trono, y aún los 24 ancianos que rodean el trono, representando a las 12 tribus de Israel y a los 12 apóstoles del Nuevo Testamento, se inclinan y sacan sus coronas de oro y las ofrecen a los pies del que está sentado en el trono y del Cordero. La adoración es una actividad prioritaria. Sin embargo, la adoración muchas veces ha sido objeto de indiferencia, de una indiferencia que se produce por ignorancia. Por ignorar, los pueblos paganos no adoraron a Dios. Por ignorar, nuevas generaciones del pueblo de Israel tenían un templo, pero dejaron de adorar a Dios. Por ignorancia, por descuido, la sociedad actual tampoco adora a Dios. Ustedes se acuerdan que hubo 3 grandes reyes. Herodes, el último de ellos, tuvo una gran magnificencia, un gran poder y tenía una elocuencia tremenda para dar sus discursos. Cierta vez, saliendo al balcón de su palacio, se congregó una gran multitud y dice que él los arengaba con una elocuencia realmente impresionante y la gente gritaba y decía: es voz de Dios y no de hombre, es un Dios el que está hablando, no es un hombre. Y de repente su sistema circulatorio se complicó, colapsó. No sabemos si fue un derrame cerebral, si fue un infarto impactante, pero de repente en medio del discurso el rey se apagó, su voz enmudeció y su cuerpo cayó por el balcón al piso. Y la gente quedó impresionada por la rápida corrupción de su cuerpo, porque dice que los gusanos salieron por su nariz, por su boca, y comenzaron a comer aquel cuerpo. Y la Biblia da una sola explicación: porque no dio a Dios la gloria y la adoración debida a su nombre. Tremendo, ¿eh? Por ignorancia. Vivimos en una sociedad que no adora a Dios. Miren, yo estaba años atrás en los Estados Unidos, ahora ya no pasa eso, en un espectáculo deportivo en el Astrodome de Houston, un estadio cubierto para 80.000 personas, donde se inauguraba el rodeo y donde se mostraban las destrezas de la gente de campo, no solamente con los caballos, sino también con los terneros y etcétera, etcétera, todo eso que los americanos suelen hacer. Pero antes que nada, se cantó el himno nacional puesto de pie y un pastor oró a Dios por el evento. Ellos estaban acostumbrados a orar antes de un partido de fútbol americano, a orar en cualquier evento público y a cantar su himno, aún en las peleas de box. Pero ya no, ya pasó. Ya Dios no es tenido en cuenta, ni en las escuelas de ese país que dice ser cristiano, ni tampoco en los eventos grandes. Dios ha sido, apenas todavía se lo retiene cuando hay un cambio de mando como presidente y alguien ora, pero si no, el reconocimiento de Dios por ignorancia ha sido quitado. Luego quiero decir que hay algo más tremendo en la Biblia, y es que a veces la adoración no es ignorada, sino que se produce una desviación morbosa hacia otras cosas y no la adoración a Dios. Por ejemplo, la Biblia habla duramente de la idolatría. La idolatría es adorar a cualquier cosa que no sea Dios. Por lo tanto, las imágenes en el pasado eran prohibidas, no adorar imágenes. La superstición, la gente que dice hablar con duendes y con entidades espirituales que se comunican con demonios, aún el culto a los ángeles. La Biblia lo dice claramente, toda desviación morbosa tiene esta inclinación, adorar a la criatura
en vez de adorar al Creador. Adorar al sol, la luna, las estrellas, los ejércitos celestiales, el panteísmo que adora la naturaleza, la frondosidad de los árboles y el misterio de las selvas y tantos otros lugares, o el misterio de los montes elevados, adoran a otra cosa en vez de adorar a Dios. ¿Qué actividades canalizan la adoración a Dios? Y son muy sencillas, en la Biblia uno las puede ver. La primera de ellas es la presentación, la presencia. Nadie puede adorar a Dios sin presentarse. Delante de ti estaré, Señor, y me presentaré. Los profetas decían, heme aquí, Señor, aquí estoy. Nadie puede adorar si no acerca su presencia a Dios. Dios está, pero nosotros no siempre practicamos su presencia. Necesitamos nosotros entrar en su presencia, presentarnos. Por eso el apóstol Pablo decía en Romanos que esa presentación, en el capítulo 12, así que hermanos, yo les ruego, por la misericordia de Dios, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Preséntense ustedes mismos, individualmente, con su cuerpo, con su mente, con su espíritu, como si fueran un sacrificio vivo, santo, consagrado, agradable a Dios. Cada uno debe practicar el momento en que busca la presencia del Señor y le adora. Hermanos, es el primer acto al levantarnos cada día, es adorar a Dios por la vida. Es decir, como el salmista, este es el día que hizo el Señor, lo vamos a disfrutar a pleno, lo vamos a gozar porque Él lo hizo. No importa si está tormentoso, no importa cómo sea el día, este es el día que hizo el Señor. Presentarse individualmente y presentarse colectivamente. Ustedes saben que uno de los últimos versículos de Isaías, en el capítulo 66 de su profecía, dice cuál es el mandamiento de Dios. Cada semana y todos los meses vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Era el mandamiento para el pueblo. Cada semana, para ellos, cada semana el día de reposo, todos los meses del año. Para nosotros los cristianos, cada semana, el primer día de la semana, día en que resucitó el Señor. Cada día, primero de la semana, cada semana y todos los meses del año, para adorar a Dios. No venimos a reuniones, hermanos. La reunión no tiene importancia, venimos a adorar a Dios. A eso venimos. ¿Cómo también le adoramos? Le adoramos a través de la confesión, fruto de labios que confiesen su nombre. Si alguien confiesa al Señor de corazón, puede adorarle. Dice en el libro de Nehemías que puestos de pie en su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día. Es decir, el día de ellos tenía 12 horas, por 3 horas lo leyeron y la cuarta parte, 3 horas después, confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. La confesión nos acerca a adorar. Cuando uno viene a la luz de la presencia de Dios, se da cuenta si hay cosas que no están bien en su vida. Por eso qué bueno confesar nuestros pecados y rendirnos al Señor para adorarle. Él quiere que vengamos con vasos limpios. Esta confesión la vemos muchas veces cuando el Señor sanó a aquel ciego y después le dijo, ¿crees en el Hijo de Dios? Dijo, ¿cómo voy a creer si no sé quién es? Dice, yo soy el que habla contigo. Dice, inmediatamente entonces él dijo, creo, Señor. Y tras la confesión de su fe, ¿qué hizo? Se postró y lo adoró. La adoración es la actividad prioritaria del ser humano. Cuando el Señor vivió con sus discípulos la tormenta en el mar, después que Él entró a la barca, que Él enmudeció el viento y cesó la tormenta, todos los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Confesaron que Él era el Hijo de Dios y le adoraron. Solo los que confiesan sus pecados y confiesan su fe en Jesucristo pueden adorarle con todo el corazón. La confesión es importante. También la oración es importante. Ustedes saben que cuando Salomón consagró el templo de Dios y oró,
dice que la presencia de Dios inundó el templo y el fuego de Dios se manifestó de tal manera que cuando vieron los hijos de Israel descender el fuego y la gloria del Señor sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. La adoración tiene que ver con un acto de rendición, de sumisión, de inclinación, aún de poner el rostro sobre la tierra, como hacen los islámicos, que se tiran al piso, ponen las manos sobre el piso y la cara sobre el piso y adoran a Dios. Una postración, una rendición total al Señor. La alabanza también nos acerca a la adoración. El Salmo 66, 4, compuesto por David, dice: toda la tierra te adorará y cantará a ti. Cantarán a tu nombre, Señor. Y en el Salmo 96 repite esto diciendo estas palabras: canten al Señor, cántico nuevo, canten a Jehová toda la tierra. La alabanza nos acerca a Dios para adorarle. Nunca debemos menospreciar la alabanza. Debemos vivir ese tiempo glorioso en que el pueblo canta a Dios. También debemos cantar en forma particular, pero no siempre cantamos como lo hacemos en la congregación. Dice la Biblia que su alabanza es en medio de la congregación de los creyentes. Y el versículo 8 de ese salmo dice: den a Jehová la honra debida a su nombre, traigan ofrendas, vengan a sus atrios, adoren al Señor en la hermosura de la santidad, teman delante de Él toda la tierra. A través de la alabanza entramos en la adoración. Y aquí ya se nos menciona otra forma de adorar a Dios, y fue mencionado esta mañana: las ofrendas. También con la ofrenda de nuestras manos, con la ofrenda de nuestro dinero, adoramos a Dios. Es una forma de adorarle también, y debiéramos practicar todas las formas. En Deuteronomio dicen cómo se debía presentar las personas que traían su ofrenda, y decían: y ahora aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios junto con tus ofrendas. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así como al levita y al extranjero que está en medio de ti. Las ofrendas no eran un motivo de tristeza ni de obligación, sino de gran alegría, porque Dios me bendijo. Aquí lo traigo, Señor, y te adoro con estas ofrendas. Y cuando acabes de diezmar, cuando acabes de dar las ofrendas, entonces de todo el diezmo de tus frutos, en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita y al extranjero y al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Nunca mezcla el Señor las ayudas con las ofrendas, las limosnas con las ofrendas. Las ofrendas son a Dios, la ayuda es a las personas. Si alguien está necesitado, debemos ayudar, pero primero la ofrenda a Dios. La ofrenda separada para Dios debe ser entregada en el lugar donde adoramos a Dios. Y debe ser para Él. Es cierto que parte de esas ofrendas son usadas para ayudar a la gente, pero eso no quita mi responsabilidad frente a la necesidad que me toca de cerca, en la cual debo actuar. Pero nunca debo mezclar las ofrendas con las ayudas, o como decían en los evangelios, las limosnas. La palabra limosna pareciera que es unas moneditas, dice limosna. No me gusta cuando la Iglesia Católica dicen las limosnas, refiriéndose a las ofrendas, porque las ofrendas no son las limosnas. Las limosnas son la ayuda, y en la antigüedad no eran ayudas pequeñas, eran ayudas grandes, pero se les llamaba así limosna porque era ayuda. Por lo tanto, nadie debe separar de lo que ofrenda al Señor para ayudar a alguien. No, lo que es del Señor es del Señor. La ayuda es aparte. Fíjese, San Pablo, en los Hechos de los Apóstoles, aclara bien esto. Cuando él se defiende ante Félix, dice: como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. ¿Cómo vine a adorar? Vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Las ofrendas nunca se juntan con las limosnas. Es decir, las ofrendas eran públicas en aquella época, porque el Señor pudo ver cuánto ofrendaba la viuda. En cambio, las limosnas eran secretas. La ayuda al prójimo era: no se entere tu izquierda o lo que hace tu derecha. De manera que esto es importante, adorar a Dios. Cuando alguien separa algo según haya sido prosperado,
y lo consagra al Señor. No es para ayudar a ninguna otra persona, es para el Señor. Y cuando esa ofrenda es depositada en la bolsa de las ofrendas, lo entregó al Señor y se alegra de que lo entregó al Señor. No piensa más, este ya no es más mi dinero, no me preocupa en qué va a ser utilizado. Esa es una responsabilidad de los que administren. Ellos rendirán cuenta delante de Dios, pero yo cumplí con mi parte. Por lo tanto, cuando hacemos nuestras ofrendas mensuales, debemos también pensar que cuando la entregué en el buzón, la dejé en las manos del Señor. Además, ya estaba en las manos del Señor cuando yo la tenía en mi casa y la había separado. Es para el Señor. Y lo del Señor no debe ser de ninguna forma desviado. Por eso decía bien claro el profeta Malaquías, traigan todos los diezmos al alfolí, es decir, a la casa de Dios, y haya alimento o recursos en mi casa. Probadme ahora en esto, dice el Señor. Los desafío. Pruébenme, dice Jehová de los ejércitos, si no soy capaz de abrir las ventanas de los cielos y vaciar sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Traigan, increparé también por vosotros al devorador. Reprenderé para que no haya pérdidas y no os corromperá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo abortará, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las gentes dirán bienaventurados, porque serán tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Por eso el pueblo de Israel tenía un gran temor a no diezmar. Por eso decía Moisés, indefectiblemente diezmarás, porque querían ser una nación bendecida. Queremos ser una familia bendecida, una congregación bendecida. No desviemos, hermanos, nuestras ofrendas de adoración a ninguna otra cosa. Ayudemos aparte, pero lo que está consagrado al Señor. Por lo tanto, ese sobre que está a nombre tuyo, con tu número de miembro, es un sobre que debes consagrarlo al Señor y utilizarlo. Que ese sobre no esté paralizado. No importa lo que vas a ofrendar, es según propusiste en tu corazón, pero lo importante es que tu corazón haya propuesto adorar a Dios a través de la ofrenda. Y, por supuesto, la obediencia a la palabra de Dios es también una forma de adorar, porque, dice Santiago, no seamos simplemente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Nabucodonosor mismo reconoció la fe de aquellos muchachos que eran obedientes a la palabra de Dios, Sadrach, Mesach y Abednego, porque él dijo, Dios envió su ángel y lo libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey que yo había decretado, dice. Entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no sea su Dios. La obediencia debe ser de tal manera que no seamos desleales al Señor. Por último, San Pablo dice que hay otra forma de adorar a Dios, y es a través de un clima de proclamación en la iglesia. Dice en 1 Corintios, pero si ustedes profetizan o predican, y hay un clima de proclamación, y entra alguna persona que no cree, que es incrédulo, o alguien que sepa muy poco acerca de la fe cristiana, tal vez una persona que vino por primera vez, esa persona podrá ser convencida, no solo por el que predica, sino por todos ustedes, porque hay un clima de proclamación en las canciones, en las conversaciones, en el saludo. Y esa persona entenderá lo que un día entendimos nosotros, entenderá que los secretos de su corazón quedan al descubierto delante de Dios. Y esa persona también se postrará ante Dios y lo adorará y reconocerá que Dios realmente está entre ustedes. La adoración es lo prioritario. Hermano, no importa qué edad tengas, pero el Señor dijo que todos, y lo enseñó en el Padre Nuestro, lo primero, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Yo te adoro, Señor, te reconozco. Es decir, como aquel discípulo del Señor que no quería creer en su resurrección, cuando el Señor le dijo, mira mis manos, mete tu mano en mi costado, cayó postrado Tomás y dijo, Señor mío y Dios mío. Nosotros tenemos que priorizar la adoración. Ojalá recuperemos. Yo lo quiero recuperar en mi vida, hermanos.
Tal vez hacerlo como no lo hice nunca antes. Y estoy tratando de ser un adorador, porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hermano, hermana, tu vida cambia, se revoluciona todo tu ser cuando te pones en órbita y comenzás a adorar a Dios, a adorarle a través de todos estos canales que hemos mencionado. Presentarse, confesar, orar, cantar, alabar, ofrendar, obedecer, vivir un clima de proclamación en todos nuestros actos. Cuando adoramos, somos impregnados de su poder, como Moisés en el monte, y de su gloria, y nuestra vida es bendecida. No hay momento más hermoso que el que pasamos ante el Señor. Yo quisiera que en esta mañana no solamente seamos oidores, tomemos la decisión. Yo voy a pedir que el equipo musical pase de vuelta aquí para cantar una canción que ya cantamos, Te amo, Señor, y que en ese momento tomemos la decisión de transformarnos en adoradores. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No es el momento para terminar la reunión. Quisiera que nos vayamos con una oración de bendición. De bendición. Siempre cuando el pueblo de Israel descongregaba, el sacerdote daba la bendición sacerdotal. Siempre cuando la iglesia descongregaba, los apóstoles daban la bendición apostólica. Que la bendición del Señor sea sobre nosotros. Voy a pedir que Alberto venga para hacer esta oración cuando terminamos de cantar esta canción.